Hola, muy buenas noches. Estamos aquí en ArtTV, que junto con la Universidad Finisterra y el CIDOC ha decidido invitar a un nuevo personaje para que converse sobre nuestra historia de Chile reciente. Los dejo con nuestro próximo invitado. Álvaro Bardón Muñoz nació en Santiago en 1940. Su infancia transcurrió en la comuna de San Miguel. A los 18 años se inscribió en el Partido Demócrata Cristiano. En 1962 obtiene su título de ingeniero comercial en la Universidad de Chile y en 1966 es becado por la Universidad de Chicago, donde obtiene el grado Master of Arts. De regreso en Chile trabaja en el Banco Central, donde permanecería hasta 1971. Ese año es nombrado director del Departamento de Economía de la Universidad de Chile. Durante el gobierno militar, en 1975, es nombrado vicepresidente del Banco Central y 2 años después, a los 36 años, asume la presidencia hasta el año 1982. Ese mismo año es nombrado subsecretario de Economía. Luego de un receso en la vida pública, en 1988 es nombrado presidente del Banco del Estado. Actualmente combina sus labores de docencia en la Universidad Finisterra con sus funciones en la consultora Géminis. Muy buenas noches, Álvaro. Buenas noches. Tú eres uno de los representantes más importantes que hay en Chile del ideario liberal, algo muy extraño en esta sociedad que se está yendo cada vez más hacia tener una mirada más bien socialista. Has sido un activo protagonista del cambio de mentalidad en el ámbito económico desde que participaste en la elaboración del ladrillo. Y así, digamos, hay una serie de situaciones en las cuales tú has estado en primer plano, pero eres un hombre que poca gente te conoce. Te lee quizás en el Mercurio, ¿no es cierto?, todos los lunes con tu columna. Y quisiera iniciar esta conversación contigo preguntándote un poco sobre ti. ¿De dónde vienen los Bardón? Bueno, mi padre era español y los Bardón llegaron a España por ahí por 1750 y se centraron ahí en el norte de España, en León más o menos, y de ahí vienen casi todos los Bardones españoles, digamos. Pero el apellido francés, o sea, el Bardón. Bardón. Y si uno mira la guía de teléfono en París, hay una columna entera, hay un concertista en piano, hay mucha gente distinguida que llevó ese apellido, tanto en España como en Francia. Y después también hablando con gente que conoce el idioma judío, el arameo, ellos dicen que Bardón es una contracción de Bar Adón, que significa hijo del Señor. Mira tú. Así que es un origen complejo, digamos, el apellido. Ahora, tú creciste en un barrio bastante populoso que es San Miguel y tuviste ahí tus primeras experiencias políticas. ¿Puedes recordar algo de ese tiempo? Bueno, lo que pasa es que San Miguel al comienzo, por ahí por los años 40, era una comuna chica, donde se está asentando gente de clase media, tipo caja, empleados particulares, públicos por ahí, y después comenzaron una serie de tomas, y ahí se convirtió en una comuna popular. Tomas que encabezaban normalmente los comunistas, los socialistas. Y claro, yo cuando era joven hice un poco de actividad política ahí en La Legua, en La Victoria. Como miembro del Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano. Como miembro del Partido Demócrata Cristiano. ¿Sí? Claro. ¿Por qué ingresaste al partido? Porque, digamos, uno tenía las ligaciones o creencias vinculadas con la filosofía cristiana, y en ese momento el ideal, llamémoslo así, humanista, cristiano, estaba mucho más representado por el Partido Demócrata Cristiano que por cualquier otro. La derecha, por ejemplo, no tenía ninguna significación, y el grupo poderoso era la izquierda emergente, marxista, y el Partido Radical. Entonces uno fácilmente se orientaba en esa línea. Yo después, cuando ingresé a la Universidad de Chile, prácticamente no había grupos de derecha en la Universidad de Chile. Eso te iba a preguntar, tú ingresaste a la Chile en el año 58, 60, comienzo del 60 creo. 58. 58.
Pero podrías haber entrado a la Católica, porque me imagino que como tienes fama de inteligente, que eras un hombre que sacaste un muy buen puntaje en la prueba de aptitud académica. Si es que existía en ese tiempo, ¿no? No, en ese tiempo existía el bachillerato, Ya. que ahora se debería poner de moda porque van a cambiar de nuevo esta prueba maravillosa de aptitud académica por una de conocimiento, entonces parece más al bachillerato. O sea, estamos volviendo hoy día, los planificadores de la educación, los dictadores de la educación están volviendo A la tradición. a usar una prueba que habían dejado de lado porque no servía. Los planificadores en educación no saben nada, entonces van haciendo experimentos con la gente y ganan plata en la pasada. Pero bueno, así es el socialismo en la educación. Entonces yo en ese tiempo di el bachillerato y ingresé a la Chile, en parte porque tenía más inquietudes. La Católica era una cosa más tranquila, más tranquila. En la Chile había más revoltijo, gente, ideas políticas y religiosas, entonces me interesé más en la Chile. ¿Sabes qué? ¿Cuáles eran me interesa saber quiénes fueron tus profesores? Tengo entendido que Benninger, Osvaldo Zunkel, o muchas personas, Carlos Massad, muchas personas que han tenido una importancia en el quehacer político y económico del país fueron tus profesores. ¿Te marcaron realmente? Bueno, algunos sí, otros no, pero como tú dices, toda esa gente que nombraste fueron profesores míos. Joe Grumbel, un hombre de Harvard, Cade Martori, que fue Pepe. don Pepe, que fue diputado comunista, y mucha gente más. Y en ese tiempo la filosofía ambiente era más bien tenía una orientación de corte socialdemócrata, de planificación, de intervención del Estado. Cepaliana. Claro, yo me leí todas las cosas de la CEPAL, soy un experto en eso. ¿Sí? Sí, podría hablar una hora entera sobre. Pero ¿por qué no le explicas a los de la jóvenes? CEPAL. Ajá. ¿Por qué no le explicas a los jóvenes que quizás no, en este momento no saben lo que era este crecimiento hacia adentro o esta idea de Raúl Previch sobre la CEPAL? ¿En qué consistía y qué diferencia hay con la mirada liberal que tú tienes hoy? Bueno, lo que pasa es que desde los años 30 en adelante en el mundo se fue imponiendo una corriente bien proteccionista en todo el mundo, particularmente a raíz de la gran recesión del año 29, ya antes de la Primera Guerra Mundial. Los países se fueron haciendo más nacionalistas, la gente, entonces los países también se cerraban más, se protegían más su economía. Ahora, eso hizo crisis con la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, casi todos los estadistas se convencen que es mejor para todo el mundo que haya más comercio internacional, más intercambio. Y efectivamente el mundo tiene un desarrollo muy fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Pero nosotros los chilenses, ¿no es cierto?, los latinos, como digo yo, los picantes latinoamericanos, nos quedamos en el proteccionismo y en las economías cerradas y que hay que proteger la industria, como dicen ahora que hay que agregar valor, ¿no? Todas esas tonteras. Y por esas tonteras nosotros nos quedamos a la saga de la historia económica. Y entre los años 40 y los 70 tuvimos un desarrollo muy malo. Y bueno, estos países fueron, en términos relativos a los demás, empobreciendo. Hasta que, por ahí, por mediados de los 70, en Chile hubo un cambio hacia el otro lado. O sea, en vez de seguir hacia una economía protegida, cerrada, se empezó a trabajar en la línea de una economía abierta. Pero, perdón Álvaro, pero tú eras miembro de un partido, el Partido Demócrata Cristiano, que tenía muy poco en sus principios ideológicos, muy poco que ver con la economía social de mercado, con la economía libre mercado, como quieras llamarlo. No, esos eran los demócratas cristianos rascas latinoamericanos. La democracia cristiana parte en Europa, después de la guerra, y antes de la guerra también, en una línea de mercado, y por algo el modelo de moda en ese tiempo era el modelo alemán de Adenauer y de Erhard, que llamaban economía social de mercado. Pero aquí los genios latinoamericanos decían, no, nosotros somos distintos, somos más morenitos, más tontitos, entonces esas cosas de los países desarrollados no son aplicables acá. Y eso le enseñan a uno en la universidad, en todos lados. Que es una estupidez, mirándolo en perspectiva.
Pero el origen en materia económica de la democracia cristiana es la belga-alemana, que era integración económica, ¿no es cierto? O sea, comercio internacional, economía de mercado, social, le ponían social de mercado porque decían, bueno, el puro mercado no va a arreglar el tema social, entonces el Estado tiene que meterse a hacer algunas cosas más, ¿no? Pero lo que hubo en América Latina en materia de democracia cristiana es una distorsión, diría yo, de lo que eran las ideas originales. Pero así todo, el año 66, creo que tú te fuiste a Chicago, pero previamente, en el periodo en que estabas en la universidad, estas ideas que tú estás señalando hoy, ¿las decía alguien, las comunicaba alguien? ¿Había algún profesor que pudiera haberte dado, o fuiste autodidacta, digamos? No, a ver, en ese ¿O tiempo, fue Chicago quien te cambió? No sé. O sea, en los años, fines de los 50 y los 60, lo políticamente correcto era el socialismo, ¿ya? Entonces, todos los opinantes en política chilenos tenían algún ingrediente socialista, ¿eh? ¿Qué quiero decir con eso? Que creían en la planificación estatal, en una presencia más fuerte del Estado, en la empresa del Estado, en los controles de precios, no le daban mucha importancia a las variables monetarias, entonces la inflación, digamos, no se veía como una cosa tan mala, se veía media mala, pero digamos, es como el costo del crecimiento, ¿eh? Es como una característica de esto de ser rasca y subdesarrollado, cosas que no son correctas. Entonces, pero durante los años 60 hubo algunas personas aquí, algunas gentes que empezaron a hablar un poco de las ideas liberales y de la empresa privada, muy poco. Era, por ejemplo, yo me acuerdo ahí en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, había Juan Brown, que es un economista conocido, Federici, Carlos Hurtado, que fue ministro del primer gobierno de la Concertación, ¿no es cierto? De Obras Públicas. De Obras Públicas, que fue el que inventó las licitaciones de obras públicas, ¿no es cierto? O sea, todavía Carlos Hurtado tiene una mentalidad de mercado, ¿no? Entonces, él, que es yo creo que es una de las gracias más importantes de la Concertación, haber desarrollado todas las licitaciones en materia de obras públicas, que nótese, no se pudo desarrollar durante el gobierno militar, a pesar de que el gobierno militar tenía una orientación liberal, se supone, pero en estas materias, como en varias otras, no avanzó nada. Carlos Hurtado, que en aquellos tiempos predicando el mercado, digamos, partió con este cuento, que después lo pescó, por lo demás, muy bien Ricardo Lagos, y como decía hace un rato, es uno de los méritos importantes de la Concertación. Y después, lo que pasa es que en Chile, como en América Latina, en Sudamérica particularmente, siempre ha habido un gran aislamiento de lo que ocurre en otras partes. Entonces, la evolución que iba ocurriendo en Europa y en Estados Unidos aquí no era muy mirada, ¿no? O era mal interpretada. Pero en el año 66, volviendo al tema de los Chicagos, tú tomaste la decisión de ir a sacar tu posgrado allá, y es porque tú sabías que esa universidad te iba a entregar una mirada liberal. Claro, a esa altura del partido ya uno quería ir a estudiar a Chicago porque sabía que ahí había una orientación más de mercado y más de empresa privada. De hecho, uno postulaba a varias universidades y a mí apenas me aceptaron en Chicago, acepté. Aceptaste inmediatamente. Claro. Este había sido un convenio que desechó curiosamente la Escuela de Economía de la Universidad de Chile. ¿Tú sabes esa historia? Más o menos, ¿eh? Pero en términos gruesos, la Chile en ese tiempo, en los años 50, 60, en materia de economía era mucho más desarrollada que la Universidad Católica. La Universidad Católica no tenía nada. En realidad, ahí partió desarrollándose con Chicago. Entonces la gente de la Universidad de Chicago y del Departamento de Estado norteamericano que tenían interés en meterse acá, estuvieron en torno a la Universidad de Chile, pero la Universidad de Chile era más, digamos,
más vanidosa. Siempre ha sido una universidad que se sobreprecia, digamos, en términos de lo que efectivamente es una gran universidad, pero menos de lo que más o menos la gente de la universidad creemos o creíamos. Entonces esto no lo tomaron muy en serio y entonces llegaron a una universidad católica que tenía que iniciar una línea de economía porque no tenía en realidad. Y la Universidad Católica sabiamente se agarró de este convenio y desarrolló una escuela de economía que después pasó a ser, yo creo, la mejor del país. De Estados Unidos, obviamente. O sea, la mejor, la católica de acá. Claro. Y la Universidad de Chicago en Estados Unidos también pasó a ser una de las más importantes, dado que muchos premios Nobel, en definitiva, vienen de ahí, ¿no? Claro. Después la Universidad de Chile, la Universidad de Chicago sacó todos los premios Nobel. Exacto. Claro. ¿Cómo fue tu vida en Chicago? ¿Dura? ¿Difícil? Así lo señalan Lo que pasa algunos. es que es algo muy simple, porque uno vive en el campus de la universidad, entonces está todo el día metido en torno a cosas universitarias. Como las exigencias son bastante fuertes y como la mayoría de nosotros no sabe inglés, entonces uno tiene que hacer un esfuerzo especial para poder más o menos ir sacando los cursos. Entonces uno pasa prácticamente todo el día metido en cosas de la universidad y estudiando y eso. ¿Se generó una especie de unidad entre todos aquellos que estuvieron en Chicago, una amistad profunda, que en definitiva después les ayudó a generar la política económica después del 73? Bueno, yo creo que sí, porque todas estas experiencias son sacrificadas, y la gente que uno conoce no es mucha, los de la misma nacionalidad tienden a desarrollar relaciones mucho más intensas. Y efectivamente eso pasó. ¿Con quiénes compartiste tu tiempo universitario allá? ¿Con gente que hoy día... Chileno. Bueno, con Sergio de la Cuadra, Hernán Cortés, con Emilio Sanfuentes, con el cual nos hicimos muy amigos. Yo lo encontraba ante un pesado. O sea, en Chile cuando lo veía lo encontraba un tipo sobrado, pesado, ¿no? Era sociólogo. Sociólogo, claro. Claro. Pero ahí nos hicimos amigos en 24 horas y después fuimos amigos siempre, ¿no? ¿Y con Pablo Aragona también estuviste? Pablo Aragona estuvo antes que yo. Estuvo antes. Claro. ¿Y Sergio de Castro? También estuvo antes. Bueno, y toda esa experiencia, todo el aprendizaje de Chicago, de alguna u otra manera lo viniste a revertir aquí a Chile trabajando. Tú llegaste el año 68. Claro, para lo que sirven, digamos, estos pasos por ahí es porque le refuerzan mucho a uno las ideas. Uno ya tiene algunos prejuicios y ciertas ideas. Pero después cuando ve que gente que habla otro idioma y gente de prestigio dice esas cosas y dice cosas más extremas, entre comillas, uno se refuerza mucho en sus convicciones. ¿Y entonces en qué te refuerza? después cuando vuelve y habla aquí, sabe que está hablando lo que uno cree, pero además que tiene un respaldo, digamos, de gente no menor, como premios Nobel y ese tipo de cosas. ¿Y en qué te reforzaste tú? Bueno, en la idea de que la libertad de los seres humanos es lo más importante que hay. Para el desarrollo económico lo hace la gente, no lo hacen nada los estados, ni los burócratas, ni la cantidad de capital, ni la inversión. El progreso lo hace la gente. Y la gente interactúa en los mercados y ahí se van asignando los recursos, se van determinando precios y los precios le indican a los inversionistas dónde hay que invertir y dónde no. Y eso hace el desarrollo. Esa mano invisible. De una manera, claro, la mano invisible que hablaba Adam Smith. O el orden espontáneo de que habla Hayek, ¿no es cierto? Que fue premio Nobel de Economía. Y es así. Entonces, y es una cosa media misteriosa, no es programable, uno no puede, la pretensión, por eso la planificación socialista en definitiva colapsó, porque no es antinatura. Lo natural es la gente actuando con libertad, interrelacionándose. Y eso hace el progreso. Entonces el sueño socialista es, como dice Hayek, entre otros mises, es antinatura. El socialismo no es antinatura. Por eso no funciona. Por eso
fracasó la Unión Soviética, y todos los intentos de constructivismo, como dicen los liberales, de construir sociedades, de programar el desarrollo, fracasan. De ingeniería social. De ingeniería social, ¿no es cierto? La planificación de la educación que hay en Chile, por eso el sistema de educación en Chile no es pésimo, y va a seguir siéndolo siempre, mientras no se liberalice, digamos, mientras no se aplique esta filosofía de la libertad a la generación de educación. Pero ¿hay alguna contradicción con todo en esto que me estás señalando, por lo menos en ese periodo? Porque tú llegas a Chile el año 68 y tengo entendido que apoyas la candidatura de Radomiro Tomic, que obviamente no tenía esa mirada económica que tú estás señalando. ¿Por qué lo haces? Bueno, yo estaba en el Partido Demócrata Cristiano y el presidente era Eduardo Frei, con el cual yo en general, o sea, siempre me generó un gran atractivo, ¿Sí? Era muy atractivo. Pero cuando empiezan a nominar candidato para el segundo periodo demócrata cristiano, que iba a durar 30 años, a mí lo que decía Tomic no me gustaba. Y yo, dentro del partido, hasta donde podía uno en ese tiempo, estuve en contra de nominar a Tomic. Me parecía que era un desastre. Porque ya en ese tiempo uno tenía una idea mucho más liberal del cuento. Pero en partidos como el Demócrata Cristiano, que son medios, no sé, medios como iglesias, así, siempre decían, no, el primero es Frei, el segundo es Tomic. Entonces nombraron a Tomic, a pesar de que el grueso del Partido Demócrata Cristiano estaba en contra. Yo me acuerdo que hubo unas convenciones donde la postura política contra Tomic sacó 68% de los asistentes a la Junta Nacional. Entonces yo pensaba, bueno, ya, este caballero perdió, tienen que nombrar a otro candidato presidencial, pero no, po. Yo pensaba que podían nombrar a Carmona, a Juan de Dios Carmona, a Edmundo Pérez Zújovich. Por lo menos a eso yo me acuerdo de haber estado hablando de eso con mucha gente. Pero no, en esta especie de monarquía que había, le tocaba a Tomic. Entonces Tomic fue candidato y perdió, pues tenía que perder. Ahora, yo estuve ahí, yo voté por Tomic, pero yo no... De hecho fui marginado, yo me acuerdo. O sea, en los grupos que estaban con Tomic a mí no me convidaban. Salvo como 20 días antes de la elección. Para reafirmar tu voto. Porque en la democracia cristiana también había izquierdas. Y las izquierdas son todas iguales, son sectarias y son exclusivistas. Además va siempre muy ligado con una cuestión de poder. Entonces el poder, mientras menos se comparta, mejor. Entonces había que mantener a esta gente media rara más lejos. Históricamente el partido en ese tiempo, y te pregunto porque tú estabas adentro, estaba dividido como en tres tendencias. Estaban los terceristas, a los cuales se suponía que tú adherías, estaban los rebeldes con Ambrosio, que después va a formar el MAPU, y estaban los freístas. Bueno, yo en realidad siempre fui freísta. Lo que pasa es que la gente de mi edad eran todos terceristas, entonces yo era amigo de ellos y iba a las reuniones con ellos. Y incluso participé, yo diría, en grupos con ellos. Pero en verdad yo siempre fui más bien de los guatones, digamos, como decían después, o de los freístas, esa onda, ¿no? Y por supuesto yo nunca entendí, no puedo entender nunca a la gente izquierda de la democracia cristiana, nunca la entendí. Yo me acuerdo que estaba en reuniones ahí en la Alameda, donde estaba el edificio del partido, en la Alameda frente al Cerro Santa Lucía, en el tercer o cuarto piso, haber visto a Rodrigo Ambrosio, y yo no entendía lo que hablaba. Yo decía, este gallo es marxista, ¿qué es lo que está haciendo aquí? Y nunca lo entendí hasta hoy día. O sea, simplemente, yo creo que toda esa gallada o tenía una gran confusión, o sea, no entendían lo que era la democracia cristiana, menos lo que era la economía social de mercado. Estaban muy atraídos por el marxismo, por este esquema simplista de la lucha de clase y toda esa tontera, y de la planificación, que yo ya en aquellos tiempos uno empezaba a darse cuenta que la planificación era antinatura, como hacemos. Y yo no entendía. Julio Silva, que yo lo encontraba atractivo,
muy buen tipo. Pero a mí me da la impresión de que usaban unas categorías de análisis que no eran para nada, no tenían nada que ver con el cristianismo. Era la misma lecera, la lucha de clase, la explotación y todo ese cuento que en realidad no vale nada. Oye, Álvaro, y vino la Unidad Popular y fue elegido Allende con 1/3 de los votos en el año 70. Y recuerdo que desde una perspectiva económica, por ahí por octubre o noviembre, se redactó un discurso que es conocido históricamente como el discurso del terror. Y creo que tú tuviste alguna participación porque tú estabas trabajando en el Banco Central en ese tiempo. ¿Es así? No, el discurso del terror lo hizo Andrés Saldívar, ¿no es cierto?, que era ministro de Hacienda. En es un buen ministro de Hacienda. Y yo entiendo que en ese discurso del terror asesoraron ahí de alguna manera a Andrés Pacicot, ¿Ya? gran amigo mío, Sergio Guitart también. Sergio Guitart. Sí. Que yo estaba metido en la Corfo, entonces por ahí tenían vinculaciones con Andrés Saldívar. No, yo ahí no tuve nada que ver. ¿Y qué se pretendía con ese discurso? ¿Qué pretendía el fin del gobierno de Eduardo Frei al, digamos, señalar que la situación económica iba a entrar en un proceso de crisis, en definitiva? Claro, yo creo que hay un capítulo de la historia de Chile que nadie conoce bien, ¿eh? Y yo tampoco. Pero ayúdame a dilucidarlo un poco. Cuando gana Allende, ¿no es cierto?, hay gente que de repente despierta y dice, pero ¿cómo va a ganar Allende? Si Allende es un marxista, qué sé yo, la revolución cubana, todo el cuento. Entonces parece que hubo como unos intentos de desestabilizar, de impedir que Allende asumiera, ¿no? Entonces aparentemente habrían habido conversaciones, habrían metido entre medio a Jorge Alessandri, a Eduardo Frei. Esa parte yo no sé hasta dónde es verdad y qué son cuentos, ¿no? Pero tú estabas en el partido, así que... Sí, pero no tenía idea. Ya. Por lo más, todos estos operativos siniestros, digamos, siempre se hacen en privado. Entonces, uno no... Yo no supe nada. Por lo más, yo creo que fueron puras conversas y intentos así, o conversaciones de café, ¿eh? Pero que nunca llegaron a configurar ninguna cosa importante. Y por lo menos el Partido Demócrata Cristiano, el ala de Tomic, que era grande, ¿no es cierto? Claro. 40% del partido o algo así. Estaba más bien por dejar que Allende gobernara. Incluso Tomic hizo un reconocimiento del triunfo de Allende muy rápidamente. Había como un fatalismo en términos de que, bueno, tenía que a lo mejor llegar Allende, llegó, tiene que gobernar, bueno, gobernemos. Oye, y bueno, el primer año del gobierno de Allende, desde una perspectiva económica, es tremendamente positivo. La gente ganaba más plata, no se notaba escasez de alimentos ni de productos de primera necesidad, ni tampoco productos industriales. Claro, no, al revés, el primer año fue muy bueno, Allende fue, si uno mira los puros indicadores económicos, exacto, el producto creció re fuerte, como 7%, la inflación la controlaron, la gallina andaba llena de plata porque el Banco Central emitía como loco. ¿Cómo explicas eso? Entonces, porque el gobierno gastó mucho, subió las remuneraciones, todo esto que le gusta a los latinoamericanos picantes, ¿no es cierto? Hay que subir sueldos, sí, vamos subiendo sueldos, ley para reajuste, ley de reajuste, ¿qué más? ¿Qué quieren? Una niña también por ley, ¿no es cierto? Para todos los chinos. Entonces, el gobierno de Allende gastó mucho, el gobierno, en el primer año, y eso lo financió creando dinero. Ahora los economistas saben que los economistas de verdad, pues saben que si tú creas mucho dinero, eso va a traer inflación. Pero en la cultura de los 60, y eso atrás, hasta en las cosas que te enseñan en la universidad, no, porque la inflación no era un fenómeno monetario, era un fenómeno estructural de subdesarrollo, de esta cosa terrible de los latinoamericanos, de la pobreza. Pero no, los economistas saben que la inflación es un fenómeno monetario. Entonces, el dinero creció mucho para financiar los reajustes de sueldos, las cosas que se Allende, las expropiaciones, etcétera.
Y eso tenía que generar una inflación muy fuerte después. Pero en el primer año, como había control de precios, no se notaba. Ahora, Entonces la gente tenía mucha plata, compraba de todo. El desempleo en el primer año de Allende es súper bajo. claro. Es uno de los más bajos de la historia moderna. Pero claro, eso era una bomba de tiempo, ¿no? Tú en ese tiempo, justamente, año 71, empezaste a escribir tu columna económica en el diario El Mercurio. No, o sea, mandaba artículos de redacción, digamos, ¿Ya? pero sin firmar. Sí, sin firmar todavía. Y ahí, ¿cuál era la mirada que hacías frente a esa situación que se estaba viviendo? Tengo entendido que tú fuiste el primero que al menos públicamente señalaste que esa política, digamos, el plan Buscovich, de alguna u otra manera nos iba a llevar al desastre en el año 72. Sí, pues yo con toda modestia, Sí. en abril del año 70, ¿o no? No, ¿cuándo ganó? El primer año, 71. Él ganó el 70, pero asumió en noviembre del 70, así que estamos hablando del 71. Claro, en abril del 71 yo escribí un artículo que decía que en Chile iba a haber, que el dinero había crecido más del 100% y que en Chile iba a haber una inflación de más del 100%, modestamente. Y fue así. Y en ese tiempo cuando yo escribí eso nadie creía. Te miraban como bicho Porque, raro. por supuesto, decían este es un reaccionario, es un troglodita. Entonces, algunos decían, no, pues con el socialismo es distinto. Con el socialismo, esas cosas que tú dices son de economías capitalistas. Pero tú siempre has ido contracorriente, porque hoy día también muchos ¿Qué te consideran contracorriente? Sí. bicho raro. Sí, es bueno, pues es que aquí, en este zoológico hay gente que no piensa nada. Que creen que por ley, ¿no sé, se arreglan la desocupación, y por ley se mejora el ingreso de la gente, y por ley se consiguen buenas mujeres, y por ley todo. ¿Qué se puede esperar? Pues, pero la gente que por azar de la vida tuvimos una formación en economía no podemos hacernos lesos. Y hay que decir, me parece que es un deber de uno, decir las cosas como verdaderamente son. Que en economía hay bastantes regularidades conocidas. Entonces, y una de ellas es que si tú emitís mucha plata, vas a tener inflación. Ahora, afortunadamente, eso se aprendió, hoy día ya no es así. Hoy día tenemos ministros ahí que son muy ortodoxos. Bueno, y por eso hemos andado bastante bien, yo diría, los últimos 10, 12 años. Pero antes no era así. En ese año 71, mientras eras redactor del Mercurio, también comenzaste a generar, junto con otras personas, un grupo de apoyo al Partido Demócrata Cristiano, algunos senadores del Partido Demócrata Cristiano y del Partido Nacional, para producir un cambio en la mirada económica. Recuerdo que asesoraste al senador Juan de Dios Carmona y a muchos otros en ese plano, y que eso dio origen después, ¿no es cierto?, a una política económica mucho más estructurada. ¿Es así? Bueno, la verdad es que en el año, para la elección del 70, en torno a Jorge Alessandri, economistas de la Universidad Católica, de estos que habían estudiado en Chicago, yo era de la Chile, no era de ese grupo, hicieron una propuesta económica para Alessandri. Y ahí tuvieron un primer encontrón con el empresariado privado que apoyaba a Alessandri. Entonces Jorge Alessandri, que era un tipo inteligente y un gran político, aunque no le gustaba la palabra esa, vio que había una rosca, entonces a todos los tranquilizó. Pero ahí ya este grupo de economistas planteó un programa económico distinto. ¿La Nueva República? ¿Estás hablando de eso? No se llamaba la nueva, no sé cómo se llama. Entonces, esas ideas quedaron ahí yacentes, digamos. Y durante el gobierno de Allende, cuando, digamos, a raíz de la oposición que produjo el extremismo Allende, que fue juntando al Partido Demócrata Cristiano con el Partido Nacional, ahí se empezaron a generar reuniones y propuestas en conjunto, que después terminaron en el ladrillo del año 73. Entonces, el ladrillo, que era el programa económico,
hecho por cientos de economistas literalmente y de profesionales, a comienzos de los 70 fue como un corolario o una prolongación de esa propuesta económica que se le hizo a la candidatura de Jorge Alessandri en el año 70. Pero ya en esta segunda vuelta, digamos, en el 73, con la presencia de gente mucho más, de un espectro mucho más amplio que el de la pura católica, gente de todas las universidades, de variados partidos políticos, democristianos, de derecha, radicales, muchos independientes, gente que no solo eran economistas, sino que eran ingenieros de otras profesiones, en fin. Ese fue el resultado de estas variadas reuniones. Detengámonos un poco en el ladrillo. Sabes que aquellos que no nos manejamos en el ámbito económico, de repente hemos ido a hablar, hemos escuchado esto del ladrillo, de este programa económico que en el fondo se va a intentar implementar bajo el régimen de Pinochet. ¿Cómo surge la idea del ladrillo? Porque se señala que tú eres uno de los grandes partícipes, de los grandes impulsores, digamos, de esta propuesta. ¿Cómo surge? Lo que pasa es que yo tenía un cargo en el Partido Demócrata Cristiano, que era el segundo, había un presidente del departamento técnico del Partido Demócrata Cristiano que tenía mucha gente, y había un subdirector. Entonces yo fui subdirector en los años que estaba Allende gobernando. Entonces desde esa postura nosotros ayudábamos a los senadores y nos fuimos conectando, porque uno se encuentra con la gente que está en los otros partidos, que están en la oposición de Allende también. Y ahí, como tú decías hace un rato, asesoramos a algunos senadores, hicimos algunos papeles, nos ligamos con la Sociedad de Fomento Fabril, con Orlando Sáenz, que era el presidente. Incluso nosotros armamos una oficina con Sergio Undurraga, con Arsenio Molina, Seges y otra gente, que en el fondo era como una pantalla que se dedicaba a la asesoría económica, pero en verdad lo que hacía era asesorar a los políticos que estaban en contra de Allende, y nosotros hacíamos trabajo y cosas de ese tipo. Entonces después en esa oficina fue llegando otra gente que fue la que en definitiva terminó escribiendo el ladrillo. Fue pedido, creo, por la Armada, por el almirante Merino. El ladrillo, lo que yo sé es que en algún momento cuando el gobierno de Allende iba haciendo crisis, me parece que Roberto Kelly y Cubillos y probablemente Milo Sanfuente hablaron con Merino. Le dijeron, bueno, en este país va a quedar la grande, ¿y ustedes hasta cuándo van a...? Estaban complotando entonces. Entonces Merino, no, todavía no parece. Entonces Merino les habría dicho, si aquí votar a Allende no cuesta nada. Si lo que cuesta después es que, o sea, lo que es complicado es qué se va a hacer después que Allende caiga. Entonces ahí esta gente dijo, bueno, hay que hacer un programa. Yo creo que fue Cubillos, Kelly. Roberto Kelly, y ellos estaban asociados con Emilio Sanfuente, que siempre anduvo en esta aventura. Tu amigo de Chicago. Claro. Y entonces ellos dijeron, ya, hay que hacer un programa. Es una buena idea, sin decir nunca para qué. Entonces se fue haciendo el programa, de repente se paraba, y de repente llegaban de nuevo mensajes, hay que hacerlo. Y efectivamente se fue haciendo con participación de técnicos de todos los partidos políticos, había Demócrata Cristiano, obviamente. ¿Te acuerdas de nombres que después hayan tenido alguna figuración? Sí, pero es complicado porque después se enojan con uno cuando lo ves. Pero a estas alturas nadie se enoja. No, se enojan. ¿Sí? Particularmente los demócratas cristianos son de piel muy sensible. Sí. Pero hay algunos que son hoy día miembros del gobierno y fueron también con los militares al comienzo. Y ellos participaron y está bien, pues era lo que había que hacer en ese tiempo. Te estás refiriendo a Villarzú, yo creo. Villarzú no me acuerdo de ese participó, no me acuerdo. No, pero tiene que haber estado también, pues, y Zavala y Andrés Sanfuentes y muchos más. Todo el mundo estaba. La verdad es que a poco andar del gobierno de Allende, toda la gente pensante se da cuenta que iba a quedar la grande.
Pero no había costumbre de golpes militares en Chile. Entonces uno decía que iba a quedar la grande, pero ¿qué es la grande? Bueno, un golpe militar. Pero uno no sabía lo que era un golpe militar. Y no teníamos ninguna conexión con ningún militar ni nada. Yo, de hecho, amigos militares de haber tenido un compadre que íbamos al colegio ahí cuando chico y no mucho más. ¿Y dónde te pilló el 11? El 11 estaba en mi casa. Y me acuerdo que ese día salí a inscribir a mi hijo menor, que había nacido como 20 días antes. No, como 12 días antes. ¿No? Entonces lo fui a inscribir al registro civil de arriba de Las Condes. Y cuando llegué a la oficina me quedaban mirando como un pájaro raro. Que yo venía, pero si no sabe lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? Está la cagada en el centro. Pero hay un problema militar, nadie sabía muy bien. Pero no pude ir al centro, nada. Entonces me volví a la casa. Y claro, ahí nos enteramos de eso. Y con unos vecinos nos pusimos a celebrar temprano en la mañana. Uno de esos vecinos era de la Unidad Popular. ¿Sí? Pero nos subimos juntos al techo de la casa para mirar cómo unos aviones bombardeaban la casa donde estaba Allende. Tomás Moro. Una cosa bastante impresionante, para uno que no tiene ni cultura, ni formación militar, ni nada de ese tipo. Era una cosa. Entonces ahí nos tomamos unos pisco sour. Y mi amigo de la Unidad Popular decía, bueno, si esto tenía que pasar. Claro, tenía que pasar. Y eso fue lo que yo hice los... ¿Y te llamaron rápidamente a formar parte del gobierno? No, lo que ocurrió después, como 2 días después, es que nos citaron a 4 o 5 personas ahí en el Ministerio de Economía, ¿no? Donde había un general. González. Claro. Y la primera reunión fue, yo dije, aquí estamos cagados. Porque mi general no entendía nada del cuento. Entonces, me acuerdo que alguien le dijo, general, hay que preocuparse de los precios. Entonces dijo, bueno, si eso vamos a preocupar después. Ahora estoy preocupado del desabastecimiento. O sea, no entendía que el desabastecimiento era porque tenía los precios fijados. Entonces yo ahí miré a los compadres que estábamos, y a la salida le dije, yo creo que estamos fregados. Pero no fue así. Después cambiaron. Empezó a entrar la gente que entendía y efectivamente se pudo hacer lo que habíamos pensado mucho tiempo. ¿Te significó algún problema participar en el gobierno militar siendo militante del Partido Demócrata Cristiano? Bueno, claro, porque yo en esos tiempos en que estaba en el departamento técnico de la democracia cristiana, yo me hice bastante conocido en el partido. Entonces los próceres miraban con alguna atención a este gallo joven ahí que anda lesando. Y uno de los que me miraba era Eduardo Frei, al cual yo le tenía un gran respeto. Entonces me acuerdo de haber estado hablando con él en diciembre del 74, porque yo el primer año no estuve en el gobierno militar, el año 74 yo estaba en la universidad. O sea, yo entré al Banco Central en marzo del 75. Exacto. Pero me acuerdo de haber estado en una comida íntima de 6 personas hablando con don Eduardo Frei en diciembre, y que él empezó a criticar a la gente demócrata cristiana que estaba en el gobierno. Yo no estaba en el gobierno. Y yo me acuerdo que lo defendí. Y costaba mucho porque Eduardo Frei Montalva era un personaje político muy sólido, al cual uno tenía respeto. Entonces, cuesta argumentar cuando una persona así está haciendo una declaración muy fuerte. Me acuerdo que lo que yo le dije, mire don Eduardo, aquí ya tenemos una cagada política de película, ¿no es cierto? Tenemos militares, se acabó la democracia chilena.
Ahora lo que hay que tratar de evitar es que haya una caída económica, porque además de terminar sin democracia, con el sistema político hecho pedazos, vamos a terminar todos en la ruina. No, pues hay que tratar de ayudar para que el país se levante. Y ese fue más o menos el cuento. Entonces, después en marzo, cuando yo entré al Banco Central, ahí me acuerdo que Caguas, que lo habían nombrado ministro de Hacienda, me dijo que fuera al partido y que hablara con don Eduardo. Yo le dije, ¿por qué voy a ir al partido? Anda a renunciar. ¿Por qué voy a renunciar? Pero yo terminaba metido en este forro porque era democrático cristiano, pues si hubiera estado en otro partido no habría terminado jamás metido en el gobierno militar. Porque así es la verdad. O sea, en realidad si hubiera estado en el partido radical no habría nunca estado en el gobierno militar. A lo mejor habría estado contra la dictadura, uno no sabe. Y ese es más o menos el cuento. Entonces, al Partido Cristiano no renuncié porque yo encontraba que no había que renunciar. Y bueno, ahora, por razones obvias, uno empieza a distanciarse. ¿Cómo entender que...? O como diría un pretencioso, en realidad, sí, ellos se distanciaron de mí. Oye, ¿cómo entender que un gobierno militar, donde la planificación, donde en el fondo el pensamiento, la estructura del pensamiento es bastante socialista, no desde una perspectiva ideológica, sino de planificación, de arriba para abajo? ¿Cómo entiendes tú que un gobierno militar, que el general Pinochet, sus asesores, etcétera, hayan dado pábulo, hayan dado pie, hayan permitido, digamos, que se produjera en Chile, que se ingresara a Chile una política como la que ustedes planteaban junto con Sergio de Castro, Pablo Aragona y todos los demás Chicago? Yo creo que eso es incomprensible, o sea, un milagro. Son muchas coincidencias. Yo creo que la primera coincidencia que bueno, el golpe fue hecho contra Allende, que era socialista. Entonces, yo alguna vez le escuché a Pinochet decir, bueno, ¿cómo? Si estábamos echando a Allende, ¿cómo íbamos a hacer lo mismo que Allende? Pues había que hacer, claro, aunque uno no entendiera nada, una cosa distinta. Porque eso no funciona. Después yo creo lo otro que pasó, que ahí vino la crisis del petróleo, que a Chile lo hizo polvo. La crisis del 73, claro. 73, 74. Entonces, Chile quedó arruinado cuando se va Allende. Y después viene la crisis del petróleo que dejó al país sin $1. Entonces no había salida, era una emergencia. Entonces había espacio como para proponer una política que de cuajo, digamos, terminara con los problemas. Y el problema más importante que había, como siempre, un déficit fiscal muy grande y un gasto del gobierno infinanciable. Entonces la política obvia era bajar el gasto del gobierno fuertemente. Y eso implica echar gente, bajar remuneraciones, bajar las pensiones a los jubilados, todas esas cosas terribles. Entonces, pero como había esta crisis internacional, el país estaba arruinado, había hiperinflación, una inflación de 1000% al año. Y después la otra coincidencia es que había un programa económico y había un grupo de economistas coherente. Entonces todos decían más o menos lo mismo. En el Banco Central, en Hacienda, en Nuevo Plan, en todas partes. Los empresarios privados también más o menos coincidían con el cuento. Entonces se dio una coyuntura como para... Además, hubo dos personajes ahí, dos ministros que fueron clave. Uno fue Jorge Caguas, que fue el que dirigió este programa que se llamó de recuperación económica, no sé qué, que tenía varias características también muy especiales. Era católico, era amigo del cardenal, había sido asesor de Eduardo Frei Montalvo, era democristiano, había sido director del Departamento de Economía de la Universidad Católica, donde están todos los Chicago. Era ingeniero civil, no era economista. Había estudiado en Columbia, no en Chicago. Entonces era un personaje, era amigo del director del Mercurio, de don René Silva Espejo. O sea, Caguas era un tipo muy especial. Era amigo de todo el mundo, buena persona, un tipo honrado, confiable. De un espectro, de una, qué sé yo, historia política que nadie podría decir este gallo o era empresario o era de derecha, no. Entonces, él yo creo que
posibilitó esta confianza en los economistas. Bueno, y después ya la presencia, ya a esa altura conocida, de Sergio Castro, de gente como Pablo Aragona, que se fueron haciendo aceptable para los militares, porque los militares en el primer año tenían una desconfianza parida respecto de todo lo que fuera civil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, y estos pájaros que son economistas, ¿quiénes son? Pues, vinculados a la derecha, los empresarios. Entonces fueron viendo que en realidad era gente con mucha independencia de criterio y independencia económica, en fin, que no eran gallos ahí metidos que representaran algún poder económico. Entonces se fue generando una confianza que permitió que el general Pinochet hiciera confianza en ellos y les diera chip y libre. O sea, bueno, y eso es la otra coincidencia, que a cargo de la República, de la presidencia de la República, había un general Pinochet, que también es otro fenómeno muy curioso, pues, como tú decías hace un rato, siendo militar, un tipo dispuesto a confiar en una economía de mercado es lo más raro que hay. Sí, bastante extraño. Entonces, puras cosas raras. Y en relación a eso mismo, fíjate que otro miembro de la Junta, el general Lee, tenía una posición contraria, digamos, a esta posición, y en definitiva terminó por imponerse entonces la posición de Pinochet. ¿Tú conoces bien al general Pinochet? Es difícil conocer bien al general Pinochet. Yo lo fui conociendo a poco y lo conocí más después que me fui al Banco Central. Mientras estuve en el Banco Central lo conocí, pero poco. Pero uno va viendo ahí, va conociendo a la gente. Es un personaje... Mira, hay gente así que tiene liderazgos raros. Por ejemplo, Ronald Reagan en Estados Unidos, la Margaret Thatcher, Pinochet. Son los tres muy parecidos. El mismo tipo de programa de gobierno, de reformas económicas, el mismo discurso así medio de sociedad libre, digamos, pero no... Una cosa curiosa. Pero son, yo creo que en el siglo XX, en materia de reformas económicas de fondo, esos tres personajes son los más significativos del siglo XX, yo creo. Sí. Oye, curiosamente Pinochet el primero. Pinochet el primero, claro. Que eso la gente en general, todos nos olvidamos a veces. Bueno, yo me acuerdo de haber hablado, y uno ha leído por ahí, a muchos economistas de Estados Unidos, Europa, liberales, que nunca entendieron esto, porque decían, ¿cómo? Aquí resulta que el primer experimento liberal grande en el siglo XX, de reforma liberal, fue hecho por un gobierno militar. Eso no cuadra. No cuadra, y a mí no me cuadra hasta hoy día. ¿Qué querés que te diga? No, yo creo que fueron puras casualidades, coincidencias, cuevas. Como decía algún amigo por ahí, en la vida que no tienen suerte, que fregado. Y este país yo creo que tuvo suerte en eso. Aunque hoy día no sea lo políticamente correcto decir eso, pero así es. Oye, pero este modelo que había dado bastante buenos resultados, por lo menos podríamos decir hasta el comienzo de la década del 80, sufre una gran crisis a fines del 82, comienzo del 83. Claro. ¿A qué se debe esa tremenda crisis que genera, digamos, un cambio incluso de política económica desde el gobierno? Llega Luis Escobar Cerda, llega Sergio Onofre Jarpa, cambia, digamos, la posición. ¿La verdad o la leyenda política? A mí me interesa mucho la verdad. Bueno, la verdad es la siguiente, que el año... A ver... La crisis fue el 82. Claro. El 79 en Estados Unidos nombraron de presidente del Banco Central a Paul Volcker, ¿Ya? Un gran economista. Y en ese tiempo Estados Unidos tenía una inflación ya de como de 10-11%. Entonces Volcker dijo, ya, aquí se acabó el cuento, yo voy a parar la inflación. En vez de seguir una política de tasa de interés, voy a seguir una política, como dice un economista, de agregados monetarios, voy a controlar el dinero. Y empezó, y la tasa de interés se fue a las nubes, y hubo una recesión mundial, ¿ya? Que parte entonces el año 80. Entonces ahí la economía se trancó, y detrás vino otra alza del precio del petróleo, que se duplicó. Entonces el mundo entró en una recesión, la tasa de interés se fue a las nubes. Chile era un país con deuda, el sector privado tenía mucha deuda, entonces entró también en recesión.
porque aunque aquí sean muy patrioteros, nacionalistas, cuando Estados Unidos entra en recesión, Chile entra en recesión. Pues, sí. Nosotros somos una economía dependiente, los demás son puros cuentos. Entonces la recesión mundial se transmite para acá y acá se tiene que producir un ajuste que fue bastante fuerte, con un aumento del desempleo enorme. Y bueno, y después yo creo que acá hubo una mala reacción, porque en mi modesta opinión, y por supuesto en eso también yo fui una minoría, yo creía que no había que devaluar en Chile, que había que dejar el tipo de cambio fijo en 39 pesos por dólar. Naturalmente había muy pocos que creían eso. Sí. Uno de los que creía era el ministro de Castro. Yo ya no estaba en el gobierno cuando devaluaron, estaba afuera. Estabas en el Banco Concepción, creo. Estaba en el Banco Concepción. Pero yo defendí mantener fijo el tipo de cambio. Pero aquí todos los empresarios querían que se devaluara, querían que se fuera el ministro de Castro, hasta que lo echaron. Y se hizo lo que les gusta a los economistas, devaluar. ¿Qué bola? Cagá, ¿eh? En vez de dar la explicación técnica, voy a remitirme a lo de Argentina. Es exactamente la cagada que se hizo en Argentina. Que está la tablita y que lleva 10 años y que Argentina tiene que cambiar la tablita, tiene que devaluar. Los economistas se disputan, tiene que devaluar. Pura tontera. ¿Cuál es el resultado de la devaluación en Argentina? Ahí está. Bueno, aquí fue igual. Entonces, claro, aquí se devaluó, quebraron todos los deudores en dólares. Todos los grupos privados en ese tiempo tenían deudas en dólares. Quiebra grande. Y cuando quiebran los deudores en dólares, quiebran los bancos. ¿Qué fue lo que pasó? Y por eso se intervinieron en enero del 83. Entonces lo que hubo en Chile en esos años fue un chancacazo muy fuerte de una recesión mundial verdadera. No como está ahora, que está ahora una porquerita, ¿no? Y después yo creo que hubo una falta de reacción interna, porque yo creo que tenía la razón ahí era el ministro de Castro, que dijo, bueno, aquí el ajuste automático, no voy a mover el dólar, y esperemos que la economía digamos, haga el ciclo recesivo. Pero aquí, como creemos en los milagros y todas esas cosas, no querían esperar por el ciclo recesivo. ¿Cómo se puede arreglar? Devaluando. Ya, pues vamos devaluando. Y ahí estamos. Ese es más o menos el cuento. Pero muchos Sergio Castro trató de bajar las remuneraciones, por ejemplo. El almirante Mineo se opuso. No pudo bajar las remuneraciones. Cuando tú dices eso, si tú le dices a la gente que baja las remuneraciones, uy, ¿cómo bajar las remuneraciones? ¿Cómo bajar? Se van a bajar igual, pues. Si es cuestión de si lo hacemos, no sé, con un costo de desempleo enorme o se produce solo después, por la vía que haya inflación o un desempleo enorme, en fin. Pero a la gente no le gusta pagar los costos y no hubo ambiente para bajar el gasto público, que se podía haber bajado, para bajar las remuneraciones, hubo oposición de los mismos uniformados. Es que nos estábamos acercando. Entonces, al ¿cuál plebiscito. ¿Ah? Nos estábamos acercando al No, plebiscito. no. No, para el 88. No. Sí, pero 85, 86, cuando está la dupla. 83, 84, cuando está la dupla Jarpa. Sí, no, pues eso viene. Claro. Pero yo creo que fue básicamente eso. Entonces, si uno. Bueno, obviamente, además decir que cuando subió el precio del petróleo y subió el precio del cobre en el mundo se fue al hoyo. ¿Y qué pasa en Chile cuando baja el precio del cobre? Tiene que haber recesión, po. Eso fue lo que pasó. O sea, pasó lo mismo que pasa siempre. La intensidad del movimiento fue muy, muy importante. Y no hubo una reacción de política económica interna, salvo devaluar, que yo creo que un error. No, iba ahí porque generalmente se ha señalado que la dupla Jarpa Escobar Cerda fueron las que en el fondo arreglaron la política, la mala política que habían generado ustedes los Chicago, y que gracias a esa vuelta al proteccionismo, entre comillas, pudimos salir adelante y luego Vigi encontrar, ¿no es cierto?, una economía que le posibilitara seguir adelante. El proteccionismo nunca sirvió para nada. Y no sirve para salir de la recesión, nada. Ahora,
Lo que pasa es que objetivamente el año 82-83 había una crisis económica fuerte en Chile, y como consecuencia de eso el desempleo era enorme, y empiezan a aparecer las primeras protestas sociales, y empieza a darse por primera vez un escenario propicio para los grupos políticos que querían, digamos, volver a la normalidad, que se fueron los militares. Y entonces ahí empieza a haber una actividad política mayor, y ahí nombran de ministro del Interior a Jarpa, y Jarpa muy hábilmente empezó a conversar con los partidos políticos y desinfló un poco la oposición que se estaba generando. Por eso yo tengo una buena opinión de la conducción política del gobierno militar en esos años. Pero junto con eso, en la parte económica, digamos, hubo una reacción que yo creo que fue una cierta regresión hacia atrás, porque se empezaron a subir los aranceles, se trató de hacer alguna política activa fiscal, Claro. que es la receta tradicional, tradicional de las malas recetas tradicionales, que cuando tiene desempleo y eso, bueno, lo mismo que dicen ahora algunos como Minami y otros más, hay que hacer un poco más de activismo fiscal, hay un espacio para gastar más, esos espacios no existen, son puro cuento, los milagros en la economía no existen. Si por ley o con más gasto fiscal se pueden arreglar los problemas económicos, no habría países subdesarrollados, pues todos teníamos ricos. Entonces, hay una regresión que yo creo que fue mala, pero no fue tan mala tampoco. Por lo más, yo creo que todo eso ayudó a calmar el ambiente, y desde ese punto de vista yo coincido con decir que probablemente ese año y medio o algo así puede haber servido como de base para después volver, digamos, a retomar una política ortodoxa. Que eso da cuenta un poco del genio de Pinochet, ¿no? Que a pesar de todo el cuento, el tipo después de un waiver ahí, de un periodo de dispensa, un año y tanto, de nuevo vuelve a una política de corte liberal. Oye, Álvaro, tu fama de buen no conservador, sino conversador, se ha demostrado esta noche acá. Lamentablemente nos quedan muchos temas en el tintero. Esperamos retomarlos en alguna otra oportunidad. Te agradecemos muy sinceramente que hayas querido conversar con nosotros en forma tan llana y tan abierta. Gracias. Gracias a ustedes.